Veamos un ejemplo de una parábola dada en forma canónica. ¿Cómo hacemos para buscar todos los datos para poder dibujarla? Bueno, por empezar hay algunos datos que ya están dados en la ecuación. Tenemos el valor de a igual a 2, o sea, positivo. Quiere decir que esta parábola es una parábola contenta. O sea, a es igual a 2, que como es mayor a 0, significa que nuestra parábola va a ser contenta. Por otro lado, tenemos x menos 1 dentro del paréntesis, lo que nos indica que el valor de la x del vértice va a ser igual a 1. O sea, x del vértice es igual a 1 positivo. Y este término, menos 2, que figura al final de la ecuación, nos indica que el valor de la y del vértice es igual a menos 2. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola es el punto 1 menos 2. Los datos que tenemos hasta ahora entonces son parábola contenta, cuyo vértice es el punto 1 menos 2. Ahora bien, hay más puntos que podemos buscar de esta parábola, que son los puntos donde la parábola corta al eje X, que llamamos raíces. Nullstellen era el término en alemán, y también el punto en donde la parábola corta al eje Y, que llamamos ordenada al origen o corte con el eje Y. Entonces, vamos a buscar esos puntos. Vuelvo a escribir la ecuación para tenerla presente. 2 por x menos 1 al cuadrado menos 2 era nuestra ecuación. Entonces, para buscar las raíces o corte con el eje x, lo que hacemos es igualar a 0 la ecuación. 2 por x menos 1 al cuadrado menos 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, esta ecuación la podemos resolver de distintas maneras. Podríamos desarrollar acá el cuadrado de binomio o la binomische Formel para hacer la cuenta, aplicar distributivas y demás, pero en este caso tal vez es más cómodo decir, bueno, si yo tengo 2 por x menos 1 al cuadrado menos 2, hago más 2 a ambos miembros de la ecuación y me queda directamente más 2 después del igual. Ahora divido por 2 y me queda x menos 1 igual a 1, al cuadrado. Y ahora tendríamos que aplicar la raíz cuadrada. Y entonces podemos decir que x menos 1 es igual a 1. Pero acá no hay que olvidarse de que podemos tener dos posibilidades. Porque yo me pregunto cuando resuelvo este tipo de cuentas, ¿qué número elevado al cuadrado me da 1? Bueno, 1 es precisamente el 1, pero también menos 1 al cuadrado da 1, por lo que significa que yo puedo decir que x menos 1 es igual a 1 o x menos 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos dos posibles soluciones, que van a ser x1 igual a 2 o x2 igual a 0. O sea, esta parábola va a estar cortando al eje X en estos dos lugares, en x igual a 2 o en x igual a 0. Vuelvo a repetir, no olvidar que acá, porque teníamos el cuadrado, tengo dos posibilidades. Que este número sea igual a 1 positivo o sea igual a menos 1, porque cualquiera de los dos, tanto el 1 como el menos 1, al elevarlos al cuadrado me dan el 1 que teníamos en la ecuación. Bueno, entonces, podemos decir que las raíces de esta parábola son los puntos 0, 0 y menos 2, 0. Los cortes con el eje X. También podemos buscar, como dijimos antes, la ordenada al origen o el corte de la parábola con el eje Y. Bueno, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos a la X por 0, porque si estamos buscando un punto sobre el eje Y,
quiere decir que la x vale 0. Entonces, vamos a decir que tenemos que y es igual a 2 por, acuérdense que era, bueno, lo escribo, x menos 1 al cuadrado menos 2 era la ecuación de la parábola, o sea que vamos a tener que y es igual a 2 por 0 menos 1 al cuadrado menos 2. Si hacemos esta cuenta, nos da y igual a 0. O sea, coincide con el valor de la raíz porque estamos hablando del mismo punto, ¿no? 0, 0 coincide con el valor que ya teníamos de la raíz. Muy bien, entonces vamos a ubicar los datos que teníamos. Por empezar, voy a ubicar al vértice que estaba en el punto 1 menos 2. O sea, acá tenemos el vértice. Sabíamos además, por el valor de A, que es una parábola contenta. Así que ya sabemos que va a ser algo así. Tiene que tener esta forma. Si algo no funciona así, tenemos que revisar. Vimos que las raíces, o sea, el corte con el eje X, estaba en X igual a 2 y en X igual a 0. Y también vimos que el corte con el eje Y nos da acá, o sea, es lógico, no puede haber otro corte con el eje Y. Entonces, tenemos estos 3 puntos para dibujar la parábola. Podríamos hacer algo para que nos quede mejor y más precisa, que es buscar puntos auxiliares. Entonces, por ejemplo, voy a elegir este valor, x igual a 3. Si yo escribo 3 en lugar de la x, me queda 3 menos 1 es 2. 2 elevado al cuadrado me da 4. 4 por 2 me da 8. Y si a ese 8 le resto 2, me da 6. O sea, que para x igual a 3, la y da 6. Ahí tenemos el punto. Recuerden que la parábola es una curva simétrica, o sea que teniendo este punto yo puedo reflejarlo y obtener un punto más. ¿Cómo lo reflejo? ¿Respecto de quién? Bueno, se me escapó un punto ahí. El vértice lo tenemos acá. Eso quiere decir que esta línea imaginaria que tenemos acá va a ser el eje de simetría de la parábola. Fíjense que las dos raíces están las dos, si miramos esta recta, a 1 de distancia para un lado y para el otro. Entonces, lo mismo tengo que hacer acá. Si esta es la línea que representa el eje de simetría, acá tengo 2 unidades, por lo tanto tengo que hacer 2 unidades para el otro lado y ahí voy a tener otro punto. Bueno, con esto puedo entonces dibujar la parábola que va a ser esta curva acá. Yo la voy a escribir para que la dibuje correctamente. 2 por x menos 1 elevado al cuadrado menos 2. Ahí tenemos la parábola correspondiente a esta ecuación que estaba dada en forma canónica.